Y está con nosotros el doctor Carlos Iván Arjona, él es especialista gastroenterólogo. Querido doctor, un gusto tenerlo en este espacio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes para tratar temas relacionados con la salud. Exacto. En esta oportunidad vamos a hablar de cálculos en la vesícula. ¿Qué son, doctor? Los cálculos en la vesícula es la formación de piedras o cálculos, como se le dice, dentro de la vesícula biliar, que es un saco que se encarga de acumular la bilis que produce el hígado hasta el momento en que la bilis tiene que salir a ayudar a la digestión de las grasas. En ese momento la bilis sale, pero hay muchos pacientes que pueden formar cálculos debido a diferentes causas y que lógicamente trae problemas de salud relacionados con la presencia de esos cálculos. ¿Cuáles son las principales causas? Existe un factor hereditario muy importante. Entonces hay que tener en cuenta que las personas que tienen cálculos en la vesícula, muchas de ellas, no decir todas, tienen un familiar muy cercano, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, que han tenido cálculos en la vesícula. A eso hay que agregarle los factores externos, o sea, los factores que nosotros llamamos ambientales. Y dentro de esos factores ambientales, la alimentación es fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas personas que tienen el factor hereditario, la tendencia familiar y son comedores de alimentos grasosos, esos van a tener mayor predisposición a tener la formación de cálculos en la vesícula. Se dice que las mujeres tienen más probabilidades que el hombre, que las mujeres cuando están con sobrepeso van a tener mayores probabilidades que aquellas que no tienen sobrepeso y que aquellas mujeres que tienen muchos hijos tienen mayores probabilidades que las que tienen pocos hijos, pero es una regla que no se cumple al 100%, o sea que todos deberíamos cuidarnos de esa alimentación rica en grasa porque es uno de los factores que puede contribuir a que tengamos piedras en la vesícula. Doctor, dentro de los síntomas que presenta el paciente, ¿podemos mencionar cuáles serían? El principal síntoma, que es lo que va a llamar la atención, es el dolor. Y ese dolor es de tipo cólico, quiere decir que el dolor va y viene en un momento dado, y generalmente ese dolor se ubica en el abdomen, en la parte superior derecha del abdomen, y ese dolor generalmente viene posterior a ingesta o de alimentos grasosos. Entonces el paciente previamente ha comido alimentos grasosos, fritura, chancho, vísceras, fiambres embutidos o algún alimento que tenga grasa como el huevo, ejemplo, y a raíz de eso la vesícula se contrae y produce el dolor. Entonces el dolor es el principal síntoma que tiene el problema de las piedras en la vesícula, pero también se puede agregar otros síntomas como las náuseas, los vómitos, las digestiones lentas, pesadas, dificultosas. La persona come alimentos grasosos y siente que se hincha, que se distiende, que eructa además, y algunos inclusive tienen pequeños cuadros diarreicos agudos posterior a la ingesta de estos alimentos, y todo eso debido a la presencia de la piedra dentro de la vesícula. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico es muy sencillo. Hoy en día tenemos un estudio que se llama la ultrasonografía abdominal o ecografía abdominal, que es un método muy exacto, muy preciso, que no es caro y que nos da certeza de que la persona tiene o no cálculos en su vesícula. Dentro del tratamiento que se recomienda, doctor, ¿qué alternativas hay? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que lo que estimula a la vesícula que se contraiga son las grasas, y lo que muy probablemente produjo el crecimiento de las piedras también son las grasas. Entonces, durante el periodo posterior al diagnóstico hay que pedirle al paciente que limite la ingesta de alimentos grasosos. Eso es fundamental para evitar dentro de lo posible el dolor. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque existen algunos medicamentos como los antiespasmódicos que disminuyen la posibilidad de aparecer el dolor, no lo curan al paciente. Si queremos curarnos, la única opción es la quirúrgica, es la llamada colecistectomía por diferentes vías que se hace hoy en día, pero
que hay que extraer la vesícula con los cálculos adentro, y eso es lo que nos va a asegurar una cura a este problema. La alternativa en lo que es la cirugía va a depender de la cantidad de piedras y tamaños, doctor. No, podemos tener una piedrita o podemos tener 20 o 30 piedras, siempre vamos a tener que operar a ese paciente. Siempre es necesario eliminar esa vesícula porque ya es una vesícula enferma, es una vesícula productora de cálculos. Entonces va a seguir produciendo molestias, va a seguir produciendo cálculos y va a tener algunas complicaciones que se pueden presentar en algunos pacientes y que deberíamos evitar, y la única manera cierta de evitarla es haciéndose operar. Entonces, sí o sí, un paciente que tiene problemas de cálculos en la vesícula necesita ser operado. Doctor, ahora dentro de las alternativas de la cirugía laparoscópica abierta, ¿esto de qué va a depender? Depende principalmente del tamaño de los cálculos. Si nosotros tenemos cálculos grandes, no van a salir por ese pequeño orificio que se hace para la cirugía laparoscópica. Entonces la laparoscópica es ideal en personas que tengan cálculos pequeños, porque el orificio de ingreso a través de la piel, a través al lado del ombligo, es muy pequeñito. Entonces los cálculos grandes no van a salir y al final vamos a terminar haciendo la cirugía acostumbrada anteriormente, que es la colecistectomía abierta. Entonces tiene que ser cálculos pequeños porque los grandes no van a salir por el método de la laparoscopía. Doctor, y los cálculos comienzan de a poco, ¿no? Y van apareciendo más piedras en la vesícula, y esto puede llevar a complicaciones. Sí, definitivamente que las complicaciones están a la orden del día. Una de las complicaciones que más miedo tiene uno son las pancreatitis agudas, que es cuando hay un cálculo dentro de la vesícula y por ser pequeñito logra migrar a través del conducto por donde desemboca la bilis hacia los intestinos, al intestino delgado, al duodeno. Entonces por ahí se puede ir un cálculo, y ese cálculo en su descenso, pues a través de ese conducto que se llama el colédoco, puede tocar la desembocadura del conducto pancreático, que es el conducto que saca todas las secreciones que produce el páncreas para la digestión de los alimentos. Entonces, si se toca esa desembocadura, se edematiza, se inflama y impide la salida de las enzimas pancreáticas, y eso lleva a una pancreatitis, y las pancreatitis pueden ser leves y curar en unos días, o pueden ser graves que pueden llevar inclusive a la muerte del paciente. Entonces, la principal causa en nuestro medio de pancreatitis aguda son los cálculos en la vesícula. Entonces, al tener cálculos en la vesícula pequeños principalmente, estamos expuestos a las pancreatitis agudas. Doctor, en la parte final, ¿qué recomendaciones le damos a aquellos pacientes que tienen cálculos en la vesícula? Lo primero, todo paciente que tiene dolores de tipo abdominal debe ir a la consulta médica para saber cuál es la causa, y dentro de los estudios que le va a pedir el doctor va a estar incluido una ecografía abdominal. Si se demuestra que tenemos cálculos en la vesícula, no importa que sean uno o muchos, no importa que sean pequeños o grandes, la solución a este problema es la cirugía. Sin la operación quirúrgica estamos solamente retrasando el problema, retrasando la solución y exponiéndonos a las complicaciones. Entonces el consejo es que cálculo en la vesícula, buscarse a su cirujano de confianza y hacerse operar. Queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para que ustedes tomen nota, por favor. El doctor Carlos Iván Arjona, él es especialista gastroenterólogo. El número de celular al cual usted puede ponerse en contacto es el 710-40-855. Tome nota, 710-40-855. Doctor, ¿en qué lugar atiende y los horarios, por favor? Atiendo en la Clínica Niño Jesús 1, en la esquina de la avenida Cañoto y Rafael Peña, en el tercer piso, todos los días en las tardes a partir de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación.